Buenos días, el día de hoy les venimos a presentar el tema de derivadas direccionales y planos tangentes. Será presentado por William Benavides, William Cáceres, Yesenia Delgado, Fabián Tarazona y quien les habla, Karen Blanco. Derivada direccional. Para determinar la pendiente en un punto de una superficie, se definirá un nuevo tipo de derivada llamada derivada direccional. Sea z igual a fxy, una superficie, y px sub 0, y sub 0, un punto en el dominio de f. La dirección de la derivada direccional está dada por un vector unitario, que u sería igual a coseno de teta en dirección y más seno de teta en dirección j. Si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u igual a coseno de teta en dirección y más seno de teta en dirección j es de u fxy igual a fx por el coseno de teta más fy xy por el seno de teta. Hay una cantidad infinita de derivadas direccionales en un punto dado de una superficie, una para cada dirección específica por u. Dos de estas son derivadas parciales en fx y fy. La primera es en la dirección del eje x positivo, teta igual a 0, que su vector unitario es igual a coseno de teta en dirección y más seno de teta en dirección j, que eso sería igual a i. Y la fórmula quedaría de i fxy igual a fx por el coseno de teta más fy xy seno de teta, que eso sería igual a fx La segunda es en la dirección del eje y positivo, que teta sería igual a pi medios y su vector unitario sería igual al coseno de pi medios en dirección y más seno de pi medios en dirección j, que sería igual en dirección j. Entonces quedaría de j fxy sería igual a fxy por el coseno de pi medios más fy xy seno de pi medios igual a fy xy. Para que quede más claro los conceptos que estoy dando, les daré un ejemplo. Hallar la derivada direccional de fxy cuando sea igual a 4 menos x al cuadrado menos un cuarto de y al cuadrado en el punto 1, 2, en la dirección de su vector unitario, que sería igual al coseno de pi tercios en dirección y más el seno de pi tercios en dirección j. Entonces quedaría la fórmula de u fxy igual a fxxy por el coseno de teta más fy xy por el seno de teta, que ya es la fórmula que había dado anteriormente. Entonces eso sería igual a menos 2x, que eso sería la derivada de x al cuadrado, por el coseno de teta más menos y medios, que eso sería la derivada de un cuarto por y al cuadrado por el seno de teta. Sabemos que teta equivale a pi tercios y que los puntos nos da que x vale 1 y y vale 2. Entonces queda que de u f1, 2 sería igual a menos 2, que sería y, por un medio, que sería el coseno de pi tercios, más menos 1, que sería x, por la raíz de 3 sobre 2, que sería el seno de pi tercios, y eso nos daría como resultado menos 1,866. El gradiente de una función de dos variables. El gradiente de una función de dos variables es una función vectorial de dos variables. Esta función tiene múltiples aplicaciones importantes, algunas de las cuales se describirían más adelante. La definición como tal de un gradiente de una función de dos variables sería que sea z igual a fxy, una función de xy y tal que fx y fy existen. Entonces el gradiente de f, denotado por nabla fxy, es el vector nabla fxy igual a fxxy en dirección y más fy xy en dirección j.
nabla F se lee como lo he estado diciendo, nabla F. Otra notación para el gradiente es grad. Una nota importante es el símbolo no tiene ningún valor, es un operador común. Como el gradiente f es un vector, se puede expresar la derivada direccional de f en la dirección de u como du fxy igual a fxxy en dirección y más fyxyj como el producto escalar por coseno de teta en dirección y más seno de teta en dirección j. En otras palabras, la derivada direccional es el producto escalar del gradiente y el vector dirección. Este útil resultado se resume en el teorema siguiente. Si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u es du fxy igual a nabla fxy producto escalar de u. Derivadas direccionales y gradientes. Página 937 a la 941. Sección 13.6. Ejemplo 4. Hallar la derivada direccional de 3x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Solución. Como las derivadas de f son continuas, f es diferenciable y se puede aplicar en el teorema 13.10. Un vector en la dirección específica es b, que es igual a 0 más 3 cuartos de i más 1 menos 0j. Esto es igual a 3 cuartos de i más j. Aplicaciones del gradiente. Se ha visto ya que hay muchas derivadas direccionales en un punto xy de una superficie. En muchas aplicaciones se desea saber en qué dirección moverse de manera que f de xy crezca más rápidamente. Esta dirección se llama dirección de mayor ascenso y viene dada por el gradiente como se establece en el teorema siguiente. Teorema 13.11. Propiedades del gradiente. Sea f diferenciable en el punto xy. Primero, si f de xy es igual a 0, entonces du f de xy es igual a 0 para todo u. La dirección de máximo incremento de f está dada por f de xy. La dirección de mínimo incremento de f está dada por menos f de xy. Para visualizar una de las propiedades del gradiente, imaginar a un esquiador que desciende por la montaña. Si f de xy denota la altitud a la que se encuentra el esquiador, entonces menos f de xy indica la dirección de acuerdo con la brújula se debe tomar el esquiador para seguir el camino de descenso más rápido. Recuérdese que el gradiente indica una de la dirección en el plano xy y no apunta hacia arriba ni hacia abajo de la ladera de la montaña. Otra ilustración del gradiente es la temperatura T, xy, en cualquier punto xy de una placa metálica plana. En caso de que T, xy, que representa la temperatura de la dirección de máximo aumento del punto xy, como se ilustra en el ejemplo siguiente. La temperatura en grados Celsius es la superficie en una placa metálica, como se muestra a continuación. T de xy es igual a 20 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado, donde x y y se miden en centímetros. ¿En qué dirección a partir de 2 menos 3 aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es la tasa o ritmo del crecimiento? Solución. El gradiente es temperatura, que es igual a T de xy, que es igual a Tx de xy más Ty de xyj, es igual a menos 8xy menos 2yj. Se sigue que la dirección de máximo incremento está dada por T 2 menos 3, que es igual a menos 16i más 6j, como se representa en la figura 13.51. La dirección de máximo incremento de la temperatura es 2 menos 3
y está dada por menos 16i más 6j, como se muestra en la figura que tenemos en la parte derecha de nuestra diapositiva. Funciones de tres variables. Las definiciones de Las definiciones de la derivada direccional y de gradiente se pueden extender de manera natural o funciones de tres o más variables. Como a menudo pasa, algo de la interpretación geométrica se pierde al generalizar funciones de dos variables a funciones de tres variables. Por ejemplo, no se puede interpretar la derivada direccional de una función de tres variables como una pendiente. Las definiciones y propiedades de la derivada direccional y del gradiente de una función de tres variables se dan en resumen con lo siguiente. Derivada direccional y gradiente para funciones de tres variables. Sea f una función de x, y y z con derivadas parciales de primer orden continuas. La derivada direccional de f en dirección de un vector unitario u, que es igual a ai más bj más ck, está dada por du, que es igual a f de x, z y y, que es igual a f de x, xyz más bfy, xyz más cfz, que es igual a xyz. El gradiente de f se define con las propiedades del gradiente, que son, primero, duf xyz es igual a duf xyz por u. Si f de x, y, z es igual a 0, entonces du f de x, y, z es igual a 0 para toda u. La dirección de máximo incremento de f está dada por f de x, z y y. El valor máximo de du f de x, z y y es igual a f de x, z y y. La dirección de mínimo incremento de f está dada por menos f de x, z y y. Planos tangentes y rectas normales, presentado por William Benavides. Plano tangente y recta normal a una superficie. Hasta ahora las superficies en el espacio se han presentado principalmente por medio de ecuaciones de la forma z igual a fx, y, la cual es la ecuación de la superficie S. Sin embargo, en el desarrollo que sigue, es conveniente utilizar la representación más general, fx, y, z igual a 0. Una superficie S dada por z igual a fx, y se puede convertir a la forma general definida como f. fx, y, z igual a fx, y menos z. Puesto que la función f de x, y menos z igual a 0 se puede considerar como la superficie de nivel de f dada por fx, y, z igual a 0. Expresar una ecuación de una superficie. Dada la función fx, y, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado menos 4, se puede describir la superficie de nivel dada por fx, y, z igual a 0, en el cual procederíamos a despejar el 4 pasándolo al otro punto de la igualdad y estando de menos 4 a 4 positivo. Y con ello podemos darnos cuenta que es una fórmula general de una esfera, el cual dice que el lado derecho de la igualdad sería la raíz del número. Entonces, si sacamos la raíz de 4, sería 2, el cual es el radio de la esfera.
Hallar una ecuación de un plano tangente. Para hallar una ecuación del plano tangente a la hiperboloide, dada la función z cuadrado menos 2x menos 2y cuadrado igual a 12, en el punto 1, menos 1, 4. Solución. Se comienza por expresar la ecuación de la superficie como se toma la función principal y se iguala a 0, entonces el 12 positivo pasaría a 12 negativo. Después, considerando los puntos, se tiene que fx, y, z es igual a menos 4x, fy, x, y, z es igual a menos 4y, y fz es igual a x, y, z igual a 2z. En el punto 1, menos 1, 4, las derivadas parciales son fx menos 4, fy 4 y fz 8. Por tanto, una ecuación del plano tangente en el punto 1, menos 1 y 4 es menos 4, x menos 1, más 4, y más 1, más 8, z menos 4 igual a 0. Procedemos a hacer la multiplicación de dichos términos y daría como resultado menos 4x más 4, más 4y, más 4, más 8z menos 32 igual a 0. Agrupamos términos semejantes y daría que es menos 4x más 4y más 8z menos 24 igual a 0. Procediendo esto, aplicamos la división de la función sobre 4 negativo, el cual como tal daría resultado x menos y menos 2z más 6 igual a 4. El ángulo de inclinación de un plano. El ángulo de inclinación de un plano se define como el ángulo θ, 0 mayor o igual a θ y mayor o igual a pi medios, entre el plano dado y el plano XY, como se muestra en la figura respectivamente. El ángulo de inclinación de un plano horizontal es por definición 0, como el vector k es normal al plano XY. Se puede utilizar la fórmula del coseno del ángulo entre dos planos para concluir que el ángulo de inclinación de un plano con un vector normal está dado por coseno de θ es igual al producto punto entre el vector n y el vector k sobre la magnitud del vector n por la magnitud del vector k. Hallar el ángulo de inclinación de un plano tangente. Hallar el ángulo de inclinación del plano tangente al elipsoide, dada por la ecuación x al cuadrado sobre 12 más y al cuadrado sobre 12 más z cuadrado sobre 3 igual a 1 en el punto 2,2,1. Si se hace de que la función sea fx,y,z igual a x al cuadrado más 12 más y cuadrado sobre 12 más z cuadrado sobre 3 menos 1, o sea, despejando el 1 de la igualdad e igualándolo a 0, el gradiente f en el punto 2,2,1 está dado por delta f x, y, z igual a x sextos y más y sextos j más 2z tercios en k y zf y delta f 2,2,1 igual a 1/3 de i más 1/3 de j más 2/3 de k. Como gradiente f 2,2,1 es normal al plano tangente y k es normal al plano xy, se sigue por el ángulo de inclinación del plano tangente, que está dado por coseno de θ es igual al gradiente de f en 2,2,1 por el vector k, o sea, producto punto, sobre la multiplicación del vector gradiente f 2,2,1. Eso sería igual el producto punto entre el gradiente de f por k igual a 2/3 y el vector de la gradiente hallando su magnitud, elevando cada uno de sus puntos al cuadrado, sumándolo y dando la raíz, diría que es igual a 2 raíz de 3, lo cual implica que despejando la fórmula sería igual a θ igual a coseno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 3 igual a 35,3 grados aproximadamente.
Podemos ver reflejado este ángulo abajo a la derecha en dicha gráfica, la cual interpreta el ángulo entre el vector K y la gradiente F en el punto 2,2,1. Ejercicio. Hallar el ángulo de inclinación de un plano tangente para la ecuación x al cuadrado sobre 12 más y al cuadrado sobre 12 más z al cuadrado sobre 3 igual a 1 en el punto 2,2,1. Para la solución, primeramente igualamos la ecuación a 0. Después tomamos esto en función de x, y z y quedaría de la forma x al cuadrado sobre 12 más y al cuadrado sobre 12 más z al cuadrado sobre 3 menos 1, como se muestra en la presentación. Derivándolo parcialmente con respecto a x, tomamos la ecuación dada y queda de la siguiente forma el proceso. Fx es igual a un doceavo por a sobre ax, que representa x al cuadrado, más un doceavo que multiplica a sobre ax, que representa a y al cuadrado, perdón, más un tercio de a por a sobre x, que se representa a z al cuadrado, menos a sobre ax, que representa al número, al 1, perdón, al término independiente. Y nos daría como en función de x un sexto de x. Lo mismo realizamos con respecto a y nos da el mismo resultado, que es un sexto de y. Con respecto a z sí nos cambia el resultado, pero se realiza el mismo procedimiento y el resultado final sería 2/3 de z. Y tomando en cuenta el punto o los puntos dados, se sustituye en los resultados de las derivadas parciales. En caso de la función de x, con respecto a los puntos, quedaría un sexto multiplicado por 2, lo cual nos da un resultado de un tercio. Lo mismo hacemos con respecto a y, lo mismo con respecto a z, el cual nos daría un tercio y 2/3 respectivamente. Ahora lo realizamos con el gradiente. Tomamos las funciones, les damos un término de i, j y k y reemplazamos con, lo mostramos anteriormente, con los resultados de las derivadas parciales, el cual nos daría función de 2,2,1 es igual a un tercio de i más un tercio de j más 2/3 de k. Finalmente utilizamos la fórmula del ángulo de inclinación, en el cual la fórmula nos dice que coseno de teta es igual a n por k sobre n igual a f, con los puntos dados 2,2,1 por k sobre en función de 2,2,1, lo cual es igual a un tercio de i más un tercio de j más 2/3 de k por k sobre raíz de un tercio al cuadrado más un tercio al cuadrado más 2/3 al cuadrado, lo cual es igual a 2/3 sobre raíz de un noveno más un noveno más 4/9, igual a 2/3 sobre raíz de 6/9, lo cual lo podemos simplificar a 2/3 sobre raíz de 6 sobre 3. Y nos dará como resultado final coseno de teta es igual a 2 sobre raíz de 6. Despejamos teta y nos quedaría de la siguiente manera. Teta es igual a coseno de 2 sobre raíz de 6. Y así para que finalmente nos dé el ángulo, el cual es 35,264 grados. Y ahí mostramos el gráfico que nos da la ecuación y el ángulo dado. Gracias.